En mi fiesta de cumpleaños, mi esposa alzó la voz y dijo, ha ganado casi 30 libras este año. No se ve diferente a un cerdo calvo. Solo desearía que sus ingresos crecieran tan rápido. Todos se rieron. Yo me quedé callado. Pero entonces, un hombre dio un paso adelante y dijo algo que hizo desaparecer su sonrisa al instante. Me llamo Jack Miller, y en mi cumpleaños número 59, vi a mi esposa desmoronarse en el estrado de los testigos, mientras un banquero de 82 años la señalaba con un dedo torcido y la llamaba mentirosa. Si me hubieran dicho un año antes que estaría sentado en un tribunal del condado de Lynn, tranquilo como un diácono de iglesia, escuchando a un juez hablar sobre fraude y firmas falsificadas con el nombre de mi esposa por todas partes, me habría reído de ustedes hasta sacarlos del salón de veteranos. Pero les digo ahora mismo, me senté allí con mi único traje bueno, con las manos cruzadas, y me sentí más ligero de lo que me había sentido en 20 años. Toda la sala se quedó en silencio cuando la señora Agnes Novak se aclaró la garganta y dijo, esa mujer falsificó la firma del hijo de mi amiga. La cara de Rena se puso blanca, como si alguien la hubiera desconectado. El ayudante del sheriff, Scott Turner, se movió en su asiento, con la mandíbula tensa, buscando una pelea que no iba a conseguir. Ese fue el momento en que todo cambió. Pero no comenzó en ese tribunal. Comenzó en un sudoroso salón de la VFW en Cedar Rapids, Iowa, bajo una pancarta torcida que decía Feliz 59 Jack y un letrero parpadeante de Budweiser, que zumbaba más fuerte que la mitad de la gente en la sala. El salón olía a cerveza rancia, maíz enlatado y ese perfume barato de mujer que Rena usa cuando quiere atención, lo suficientemente dulce como para ahogar a un caballo y flotando en el aire como la culpa. Los chicos de la fábrica estaban allí, un par de primos a los que solo veo en funerales, y algunos de los amigos de bienes raíces de Rena, vestidos como si hubieran tomado un camino equivocado hacia el club de campo. Yo estaba de pie detrás de un pastel de HYB con Feliz cumpleaños Águila Calva, escrito en glaseado azul. Esa fue idea de Rena. Sonreí para las fotos de todos modos. Eso es lo que hacen los maridos, ¿verdad? Te paras ahí, sostienes el cuchillo, finges que la broma no duele. Mi papá siempre decía, nunca luches con un cerdo. Ambos se ensucian y al cerdo le gusta. En aquel entonces, pensé que se refería a peleas de bar. Esa noche, mirando ese pastel, empecé a pensar que tal vez se refería también a los matrimonios. Rena golpeó su vaso de plástico con una cuchara para llamar la atención de todos. Vestido verde ajustado, cabello rubio fijado con laca, lápiz labial del color de una señal de pare. Parecía que se postulaba para un cargo público en lugar de estar casada con el tipo que sostenía el cuchillo del pastel. Muy bien, todos gritó, sonriendo. Quiero hacer un brindis por mi esposo. La gente se volteó, algunos ya con la mirada vidriosa por la cerveza barata y el vino de caja. Me quedé allí con el cuchillo, con la cera de la vela goteando sobre el glaseado, tratando de parecer que pertenecía a mi propia vida. Mírate, Jack dijo, moviendo una mano hacia mí como si fuera un auto usado en una subasta. 30 libras más pesado, todavía ganando 35.000 al año, y ahora completamente calvo. Una ola de risas recorrió la sala. Ella no había terminado. No estás envejeciendo como el buen vino, cariño. Estás envejeciendo como la leche. La risa golpeó más fuerte esa vez. Un par de mis compañeros de trabajo se rieron en sus vasos. Se sorprenderían de lo que la gente es capaz de reírse cuando no son ellos los que están bajo el foco. Apreté el cuchillo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Podía sentir mi cuero cabelludo ardiendo. Les digo, en ese momento, no me sentía de 59 años. Me sentía de 70, viejo, lento y estúpido por pensar que esta fiesta se trataba de mí. Rena se inclinó un poco más hacia su público. Y este año agregó, tocándose el estómago plano, ha ganado casi 30 libras, pero sus ingresos no se han movido ni un centímetro. No se ve diferente a un cerdo calvo. Solo desearía que su cheque de pago creciera tan rápido como su cintura. Esta vez, la risa no fue nerviosa. Fue ruidosa. Cabezas echadas hacia atrás, manos golpeando las mesas. Una de sus amigas se secó una lágrima. Alguien gritó, díselo, chica. La cera de la vela se derramó sobre mi mano. Quemaba, pero apenas la sentí.
Lo que sí sentí fue cada par de ojos en ese salón recorriéndome de arriba a abajo, como si fuera algo en liquidación. Debajo de todo, una vocecita susurraba, tal vez ella tiene razón. No dije una palabra. Miré el pastel y pensé en lo fácil que sería dejar el cuchillo, salir caminando y nunca mirar atrás. Fue entonces cuando Gary Holt se movió. Gary ha sido mi amigo desde que Reagan estaba en el cargo. Cargábamos camiones juntos antes de que su espalda cediera y se uniera al departamento de bomberos. Barba gris, hombros gruesos, franela permanente. Parece que nació con botas de trabajo. Había estado parado a un lado con una cerveza. Dejó el vaso, se limpió las manos en los jeans y caminó despacio hacia nosotros. La sala seguía riendo. Nadie lo notó al principio. Gary se acercó mucho a Rená, lo suficiente como para que el perfume le golpeara de lleno en la cara. No me miró. Mantuvo sus ojos en la multitud, como si estuviera revisando las salidas. Cuidado, Rená dijo, con voz baja pero lo suficientemente clara para que se oyera. La gente que tiene techo de cristal no debería tirar piedras. Especialmente cuando se registran en el Red Roofing todos los jueves con un hombre que no es su marido. Se podría haber oído caer un alfiler. La risa murió a mitad de la frase. En algún lugar del fondo, un tenedor tintineó contra un plato. Una de las amigas de Rená jadeó. Mi mano dejó de temblar. Por primera vez en toda la noche, miré directamente a mi esposa en lugar de a mis zapatos. La sonrisa de Rená se desvaneció. El color desapareció de su rostro, dejando su lápiz labial demasiado brillante, demasiado rojo. No sé de qué estás hablando, dijo, tratando de soltar una risita. Salió débil. Gary está borracho. Ignórenlo. Gary no se movió. ¿Estás segura de eso?, preguntó en voz baja. Ella le lanzó una mirada que podría arrancar la pintura de un camión, luego se giró de nuevo hacia la sala. De todos modos dijo, con la voz un poco demasiado aguda, feliz cumpleaños a mi águila calva. Me agarró del brazo y lo levantó como si hubiera ganado un concurso en el que nunca participé. Algunas personas aplaudieron. La mayoría simplemente miraba al suelo, fingiendo que no habían escuchado exactamente lo que habían escuchado. Cortamos el pastel. La gente hizo fila hablando de la comida, del clima y de cualquier cosa excepto del Red Roofing. Rená se pegó a sus amigas, hablando demasiado rápido, riendo demasiado fuerte, como si el ruido pudiera enterrar la verdad. Al otro lado del salón, Gary captó mi mirada y me dio un pequeño asentimiento. En ese asentimiento, escuché, tenemos que hablar. Más tarde, cuando el salón estaba vacío y alguien había empezado a trapear, cargué el pastel sobrante y una olla de cocción lenta caliente en mi vieja camioneta. Rená se deslizó en el asiento del pasajero sin decir una palabra, con el teléfono iluminando su cara. Condujimos pasando casas oscuras y patios silenciosos, con los limpiaparabrisas chirriando sobre un parabrisas seco por costumbre. Sentía el pecho apretado todo el camino. ¿Qué quiso decir Gary allá atrás?, pregunté finalmente. Rená no levantó la vista. Es un idiota, Jack. Bebe demasiado. Tú lo sabes. Dijo Red Roofing. ¿Y qué?, espetó ella. Mucha gente se queda en moteles. Tal vez me está confundiendo con otra persona. Dijo, todos los jueves. Entonces se volvió, con los ojos afilados. ¿Realmente vas a creer la palabra de él sobre la de tu propia esposa en tu cumpleaños? No seas estúpido, Jack. Ahí estaba. Estúpido. Como si me lo hubiera estampado en la frente. Cerré la boca. Recorrimos el resto del camino en silencio, con la camioneta traqueteando sobre cada grieta en la carretera. Cuando has estado casado el tiempo suficiente, aprendes la diferencia entre una mentira y una historia a la que le faltan piezas. Esto se sentía como ambas cosas. En casa, llevamos las sobras adentro. Rená dejó el pastel en la encimera y desapareció por el pasillo con su teléfono. Me quedé en la cocina mucho tiempo, mirando Feliz cumpleaños Águila Calva en azúcar azul, sintiendo que algo en mí se hundía. No se rompía, no todavía. Solo se hundía, como un viejo poste de cerca cediendo en el barro. Alimenté al perro, apagué las luces y me fui a la cama. Rená entró más tarde,
Se deslizó bajo las sábanas dándome la espalda, desplazándose por su teléfono hasta que el brillo finalmente se apagó. Me quedé allí mirando el techo, escuchando el horno encenderse y apagarse. 59 años. Y de repente estaba completamente despierto ante el hecho de que tal vez no conocía en absoluto a la mujer que roncaba a mi lado. Les digo, esa fue la noche en que dejé de reír con las bromas. Aún no lo sabía, pero la mañana siguiente me encontraría sentado en el estacionamiento de una iglesia antes del amanecer, preguntándole a Dios si un hombre de mi edad es demasiado viejo para empezar de nuevo, y llamando a Gary Holt para averiguar qué más sabía. La mañana después de mi cumpleaños, me desperté antes de la alarma, antes del sol, antes de que Irena siquiera se diera la vuelta. Algo dentro de mí se sentía hueco, limpio. Hay un tipo de silencio que solo los hombres de casi 60 años conocen. El silencio que viene después de la humillación. Después de que una verdad que no estás listo para enfrentar se asienta en tus huesos. Ese era el silencio que estaba sentado sobre mi pecho cuando saqué las piernas de la cama. No hice café, no encendí la televisión, ni siquiera me miré en el espejo. Tomé mi chaqueta, las llaves y las botas, y salí a la fría oscuridad de Iowa como un hombre que ya no estaba seguro de dónde estaba su hogar. Terminé en la iglesia católica de Santa Ludmila, aunque no había entrado en años. Eran las 5:02 de la madrugada. Las luces del estacionamiento zumbaban, arrojando círculos pálidos sobre el asfalto agrietado. Dejé el motor en marcha para que la calefacción no se apagara, y me senté allí sosteniendo el volante como si fuera lo único que me mantenía erguido. No soy lo que llamarían un hombre de oración, pero la pérdida tiene una forma de ablandarte, de redondear los bordes que no sabías que estaban afilados. Señor, susurré en la cabina vacía. Dime que no soy demasiado viejo para empezar de nuevo. Mi aliento empañó el vidrio. La calefacción traqueteó. En algún lugar al otro lado de la calle, un camión pasó rodando por Mount Vernon Road, sus neumáticos siseando sobre el pavimento frío. Pero ninguna voz respondió. Ninguna señal, ningún rayo, ninguna claridad divina. Solo yo, 59 años, calvo, cansado, tratando de averiguar cuánto tiempo había sido el último en saber que mi propio matrimonio se estaba pudriendo debajo de mí. Me quedé allí hasta que el cielo se tiñó de morado, luego de azul. A las 6:13 de la mañana, finalmente reuní el valor para llamar a Gary Holt. Contestó al segundo timbre. Buenos días, dijo. Su voz era ronca, como si tampoco hubiera dormido. Tenemos que hablar, dije. Lo sé, respondió. ¿En el café de H.Y.B.? Sí. 10 minutos. Más tarde, estaba sentado frente a él en la cabina de la esquina junto a la ventana. El lugar olía a café quemado y aceite de freidora, reconfortante de una manera triste y familiar. Jubilados sentados en sus asientos habituales, enfermeras con uniformes médicos desayunando antes de sus turnos, y un par de tipos con gorras de semillas discutiendo sobre piezas de tractores. Era una mañana en Cedar Rapids como cualquier otra. Gary se deslizó en la cabina sosteniendo 2 cafés. Empujó uno hacia mí. ¿Te ves mal? Asentí. ¿Qué viste exactamente? Tomó un sorbo largo, luego dejó la taza. 3 jueves seguidos, vi a Irena subir a una Ford F-150 gris en el estacionamiento trasero del Hospital St. Luke. Se me cayó el estómago. La camioneta de Scott Turner. Gary asintió una vez. Sí, las mismas placas. No llevaba su uniforme, pero apostaría mi pensión a que era él. Miré dentro de mi café. Scott Turner era un problema envuelto en una placa. Todos en el pueblo conocían la historia. 2 peleas de bar en 18 meses, una llamada doméstica que desapareció misteriosamente. Y de alguna manera todavía llevaba un arma y cobraba un cheque. ¿Estás seguro de que era Irena?, pregunté, porque la negación es una droga fuerte. Jack, dijo Gary suavemente, no soy ciego y no soy un mentiroso. Me froté las manos sobre la cara. La piel debajo de mis ojos se sentía pesada. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No estaba seguro de lo que vi la primera vez, dijo. La segunda vez, tuve un mal presentimiento. La tercera vez, decidí que hablaría contigo después de tu cumpleaños, pero ella me forzó la mano. Dejé escapar un largo suspiro, de esos que tiemblan un poco al final.
Gary se inclinó hacia adelante. Escucha, hermano, no te merecías lo que hizo anoche. Eso no fue una broma. Eso fue crueldad disfrazada de comedia. Asentí, mirando a través de la ventana hacia la nada. Entonces, ¿qué hago?, pregunté finalmente. Gary vaciló. Contrata a un investigador privado. Alguien que pueda seguirlos. No era una mala idea. Así que después del desayuno, conduje directo a una pequeña oficina en la calle Tercera C con un letrero que decía Investigaciones Benson. Había pasado por delante 100 veces y nunca había pensado mucho en ello. Adentro, un hombre de unos 60 años con un bigote espeso y un escritorio lleno de papeles me saludó. Le expliqué la situación, le presenté las fechas, los lugares, la descripción de la camioneta. Tomó notas, hizo algunas preguntas, luego escribió algo en su computadora. Cuando se volvió hacia mí, parecía inquieto. Jack dijo lentamente. El tipo que conduce esa F-150. Ese es el ayudante Scott Turner, ¿verdad? Sí. El investigador privado se reclinó en su silla, cruzando los brazos. No puedo tomar este caso. Parpadeé. ¿Por qué no? Exhaló por la nariz. Turner es volátil. Golpeó a 2 tipos el año pasado y le dieron licencia pagada. El sheriff lo protege. Los jueces conocen su nombre. Y a mí, me gustan mi licencia y mis rodillas. Un escalofrío bajó por mi columna. Empujó mis papeles de vuelta hacia mí. No estás tratando con un compañero de trabajo o un vecino. Este tipo cree que es a prueba de balas. Tienes que tener cuidado. ¿Cuidado? Había pasado toda mi vida teniendo cuidado. Cuidado de no molestar a Arena. Cuidado con el dinero. Cuidado con mi trabajo. Cuidado con todo excepto conmigo mismo. Al salir de esa oficina, me sentí más viejo que el día anterior. No solo cansado, superado. Conduje sin destino, dejando que la camioneta me llevara a donde la carretera se curvara. Eventualmente, terminé en el mirador junto al río Cedar, donde el agua se movía lenta y marrón debajo del puente. Apagué el motor y me senté en la camioneta fría, escuchando el tic-tac de la calefacción mientras se enfriaba. Tal vez todo esto fue mi culpa. Tal vez me dejé estar cómodo, predecible. Tal vez por eso Rená se alejó. Tal vez. Pero entonces la voz de Gary resonó en mi cabeza, eso no fue una broma. Eso fue crueldad. Algo encajó en su lugar. No ira, no todavía, sino una determinación que no había sentido en años. Mi papá solía decir, si algo huele mal, no culpes al viento. Revisa tu propio granero primero. Sentado allí junto al río, finalmente revisé el mío. Y lo que encontré no fue bonito. Para cuando conduje a casa, el sol había salido, brillante pero frío. Rená estaba en la mesa de la cocina revisando su teléfono, actuando como si nada hubiera pasado. ¿Vas a algún lado?, preguntó sin levantar la vista. Al trabajo, dije. Ella resopló. Debe ser agradable tener algún lugar a donde ir. No mordí el anzuelo. Simplemente tomé mi termo, salí y cerré la puerta detrás de mí. Por primera vez en años, no me sentí asustado de ella. Me sentí listo. Listo para ver qué más había estado ocultando. Listo para seguir este rastro a donde sea que llevara. Listo, aunque aún no lo sabía, para un correo electrónico a las 2:17 de la madrugada que haría estallar todo esto por completo. No me propuse convertirme en detective. Soy un tipo de mantenimiento, bueno con las herramientas, no con los misterios. Pero la vida tiene una forma de enseñarte nuevos oficios cuando te patean el corazón lo suficientemente fuerte. Y el mío estaba aprendiendo rápido. La semana después de mi cumpleaños se arrastró como un perro enfermo. Rená actuaba normal, demasiado normal. Cocinando guisos que nunca había cocinado antes. Usando perfume en casa, tarareando por la cocina como una mujer que tenía algo que ocultar pero no quería parecer que lo estaba ocultando. Cada vez que su teléfono zumbaba, lo volteaba boca abajo. No la confronté. Ya no. Algo en mí había cambiado. Ahora estaba observando, prestando atención, escuchando. Y porque estaba escuchando, lo oí.
No de Rena. No, de mi teléfono. Eran las 2:17 de la madrugada cuando sucedió. Una noche fría. La casa estaba tranquila. Rena, durmiendo a mi lado, respirando suave pero pesadamente. Me desperté sediento, busqué el vaso en mi mesita de noche y vi el brillo de una notificación en mi teléfono. Al principio, pensé que era correo basura, una venta, un boletín, algo que nadie necesita a las 2 de la mañana. Pero cuando toqué la pantalla, mi mundo entero se inclinó. Collins Community Credit Union. Su cuenta secundaria terminada en 4491 está en descubierto. Cuenta secundaria. Cuenta secundaria. No tengo ninguna maldita cuenta secundaria. Por un momento, pensé que estaba alucinando. Tal vez todavía estaba medio dormido. Tal vez alguien me hackeó. Tal vez. Pero entonces me golpeó como el eje de un camión. Alguien había abierto una cuenta a mi nombre. Mi pulso martilleaba en mis oídos. Me senté en la cama, el colchón crujió. Rena se movió pero no despertó. Su teléfono zumbó una vez en la mesita de noche, en silencio, boca abajo. Les digo ahora mismo, nunca había sentido miedo y claridad golpear al mismo tiempo. No hasta ese momento. Fue como si alguien hubiera accionado un interruptor en mi columna vertebral. A las 9 de la mañana de esa mañana, estaba parado dentro de la sucursal de Collins Community Credit Union en la Primera Avenida. La que tiene la alfombra verde fea y la fila de sillas que parecían haber salido de un consultorio dental. Una joven cajera llamada Megan levantó la vista. Buenos días. ¿Cómo puedo ayudarle? Deslicé mi teléfono sobre el mostrador. Necesito saber qué es esto. Ella leyó la notificación y frunció el ceño. ¿Tiene una cuenta que termina en 4491? No dije. No la tengo. Ella tecleó en su computadora. La pantalla se reflejaba en sus gafas. Sus cejas se levantaron y luego se juntaron. Bueno, dijo lentamente, dice aquí que la cuenta se abrió hace poco más de 5 años. Negué con la cabeza. Yo no abrí eso. Ella vaciló. ¿Tiene su firma? Se me cayó el estómago. ¿Puedo verla?, pregunté, con la voz más tensa de lo que pretendía. Ella imprimió una copia y me la entregó. Miré la firma. Mi nombre, Jack Miller, pero la J se curvaba mal. La M estaba demasiado apretada. Era una mala imitación a menos que no estuvieras mirando de cerca. ¿Quién la abrió?, pregunté. No puedo decirle quién la firmó físicamente, dijo suavemente. Pero la cajera que la procesó fue la señora Agnes Novak. Ha estado con nosotros desde siempre. Un recuerdo surgió, Agnes con su grueso moño gris y manos temblorosas, una amiga de mi madre de los círculos de la iglesia. Ella había estado allí todo el tiempo, un puente vivo entre la verdad y el papeleo. Pero la verdad no era suya para explicar. No todavía. Doblé los papeles, le agradecí a Megan y salí al frío con un nuevo tipo de certeza arrastrándose bajo mi piel. Rena no solo me había traicionado. Se había hecho pasar por mí. Había usado mi nombre para ocultar algo, dinero, deudas, Dios sabe qué. Y finalmente me di cuenta de que esto no era un matrimonio. Esto era una trampa en la que había estado viviendo. Me senté en mi camioneta durante un largo minuto antes de llamar a la única persona que podría saber qué hacer. Elaine Porter, abogada, oficina en la 7ª Avenida. Reputación de ser educada hasta que no tiene que serlo. Cuando entré en su oficina esa tarde, se puso de pie y me estrechó la mano. Agarre firme. Sin tonterías. El tipo de mujer que podría mirar fijamente a un tornado y decirle que volviera más tarde. ¿En qué puedo ayudarle, señor Miller?, preguntó. Expuse todo. La humillación del cumpleaños, los susurros del Red Roofing, el novio ayudante del sheriff, el investigador privado negándose a tomar el caso y, finalmente, el correo electrónico de las 2:17 de la madrugada. Elaine escuchó sin interrumpir, su bolígrafo golpeando el bloc de notas legal en un ritmo lento y reflexivo. Cuando terminé, dijo una palabra, fraude. Luego otra, falsificación. Entonces se inclinó hacia adelante. Jack,
su esposa violó la ley. Si usó su nombre para abrir cuentas, mover dinero o firmar préstamos, ¿podemos perseguir esto? Podemos, repetí, sorprendido. Ella asintió. Necesita representación, y necesita reunir pruebas discretamente. No la confronte. No cambie su rutina. No muestre sus cartas. Tomé aire. ¿Qué necesita de mí? Todo, dijo ella. Estados de cuenta, facturas telefónicas, cualquier cargo de hotel, recibos, notificaciones bancarias. Cada pedazo. ¿Y qué pasa después de eso?, pregunté. Ella ofreció una sonrisa frágil. Nos preparamos para el divorcio. Acción civil, recuperación financiera y posiblemente implicaciones penales, aunque eso depende del condado. Tragué saliva. Divorcio después de 21 años. Mi voz se quebró. No quiero lastimarla. Solo quiero la verdad. La expresión de Elaine se suavizó por un momento. La verdad no lastima a la gente, Jack. Las mentiras sí. Me quedé con eso por un largo segundo. Luego ella agregó, y recuerde, en Iowa, no tiene que explotar para ganar. Deja que el papeleo hable. Salí de su oficina sintiéndome extraño, como si hubiera salido de una vida y entrado en otra. Esa noche, llegué a casa callado, demasiado callado. Rena estaba en la cocina revolviendo espaguetis. Me miró. Has estado muy callado últimamente, Jack dijo, casi educada. Me está asustando. Forcé una pequeña sonrisa. Solo cansado. Ella me estudió por un momento, entrecerrando los ojos, y luego volvió a revolver la olla. Pero por dentro, mi mente se movía como una tormenta. Empecé a fotografiar el correo, guardar correos electrónicos, hacer capturas de pantalla de las alertas bancarias. Compré un pequeño cuaderno y anoté fechas, horas, pequeños detalles. No estaba buscando venganza. Estaba construyendo un caso. Y cada noche, mientras Rena dormía con su teléfono metido debajo de la almohada, yo yacía despierto mirando el ventilador de techo, dándome cuenta de cuánta vida había desperdiciado amando a alguien que no amaba nada más que la ventaja. Lo que pasa con tocar fondo es que o te rompes o empiezas a subir. En la sexta noche después de mi cumpleaños, mientras la casa estaba oscura y tranquila, finalmente entendí algo. Ya no tenía miedo. Ni de Rena, ni de Scott Turner, ni de empezar de nuevo a los 59. Estaba listo. Porque detrás de la humillación, detrás de las mentiras, detrás de la cuenta secreta, algo más grande venía. Una trampa. Una que yo no había puesto todavía, pero que pondría. Esa trampa lo cambiaría todo. No dormí mucho después de esa semana. No porque estuviera inquieto, sino porque algo dentro de mí había cambiado. Hay un momento en la vida de un hombre, generalmente en algún lugar después de la marca de la mitad, donde se da cuenta de que nadie vendrá a salvarlo. Ningún milagro, ningún golpe de suerte, ningún vecino con cables de arranque. Solo tú, tu aliento, tu columna vertebral y cualquier verdad que puedas cargar. Para cuando Elaine Porter me llamó un martes por la mañana y dijo, Jack, creo que estamos listos, me sentí más firme de lo que me había sentido en años. ¿Listo para qué? No estaba del todo seguro, pero confiaba en ella, y confiaba en mi edad como una moneda rara. La oficina de Elaine olía a limpiador de alfombras y viejos libros de leyes. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. Tenía una pila de documentos esperando en su escritorio. Ordenados, letales, organizados de una manera que hizo que se me apretara el estómago. Su esposa dijo, tocando el archivo superior, ha estado moviendo dinero durante mucho tiempo. Un poco aquí, un poco allá. Cantidades lo suficientemente pequeñas para evitar su atención, pero lo suficientemente grandes para importar. Asentí, con la mandíbula tensa. Y la firma en esta solicitud de cuenta levantó el papel de Collins Community Credit Union. Absolutamente falsificada. Citaremos su rastro financiero. Cuando vea estos documentos, sabrá que el juego terminó. ¿Entonces qué?, pregunté en voz baja. Entonces dijo Elaine, ponemos la trampa. Deslizó una hoja mecanografiada sobre el escritorio. Era un mensaje que podía enviarle a Rena. Directo y creíble.
Encontré un comprador para la casa. Necesito que vengas a firmar papeles en la oficina de Elaine Porter mañana a las 10 de la mañana. Trae a Scott si quieres. Él fue CEO firmante del préstamo del barco, ¿recuerdas? Elaine cruzó las manos. Ella vendrá, y Turner también. Querrán el dinero. Pensarán que estás tratando de vender la casa para evitar los términos del divorcio. Así que caminarán directo hacia ella, dije. Exactamente, respondió Elaine. Con ambos pies. Por un momento, la culpa me pinchó. No aguda, pero familiar. 21 años es mucho tiempo para vivir junto a alguien. Incluso si te lastimaron, incluso si te traicionaron, incluso si te humillaron en público. Pero luego recordé a Arena golpeando su copa de vino en la VFW, llamándome cerdo calvo mientras la gente se reía a nuestro alrededor. Recordé su teléfono iluminándose por la noche. Recordé la firma falsificada en una cuenta bancaria que nunca toqué, y la culpa se disolvió. Enviaré el mensaje esta noche, dije. Elaine asintió. Bien. ¿Y Jack? Prepárate para la ira. Turner tiene temperamento. Sonreí sin humor. Lo sé. Rená respondió al mensaje en menos de un minuto. Rená, finalmente. Ya era hora de que asumieras la responsabilidad. Estaré allí. Sin emoji de corazón, sin signo de interrogación, sin vacilación. Como si hubiera estado esperando que le entregara las llaves de algo que creía merecer. Me senté a la mesa de la cocina después de enviar el mensaje, escuchando el lento tic-tac del reloj en la pared. Rená entró vistiendo su blusa roja favorita, la que usaba cuando quería llamar la atención. Estaba sonriendo a su teléfono. Estás de buen humor, dije. ¿Por qué no lo estaría?, respondió ligeramente. Algunas cosas finalmente están saliendo a mi manera. Asentí. Me alegra escucharlo. Hizo una pausa, entrecerró los ojos. Estás terriblemente tranquilo. Estoy cansado, dije. Solo cansado. Bueno, dijo, dándome una palmadita en el hombro como una maestra regañona, mañana arreglará muchas cosas. No tenía ni idea. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina de Elaine. Ella ya había preparado la sala de conferencias, mesa grande, jarras de agua, pilas ordenadas de carpetas color manila. Su secretaria, una mujer tranquila llamada Janet, estaba sentada en la esquina con un bloc de notas. Todo parecía ordinario, casi pacífico. Pero el aire estaba denso con algo más. Finalidad, tal vez. A las 9:59 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. Rená entró primero, con la barbilla en alto, el lápiz labial perfecto, vistiendo un blazer que guardaba para reuniones donde quería parecer importante. Detrás de ella venía el ayudante Scott Turner, grande, de mandíbula cuadrada, vistiendo una chaqueta sobre sus pantalones de uniforme. Sus ojos recorrieron la habitación como si estuviera revisando las salidas. Jack, dijo Rená con despreocupación. Terminemos con esto. Tomen asiento, dijo Elaine cálidamente, con una sonrisa profesional en su lugar. Rená se sentó. Scott no. Se quedó detrás de ella como un guardaespaldas, con los brazos cruzados, irradiando irritación. ¿Dónde está el comprador?, preguntó Rená. No hay comprador, dijo Elaine, cruzando las manos. Rená parpadeó. ¿Disculpa? La sonrisa de Elaine se afiló. Gracias a ambos por venir. Al entrar en esta sala, acaban de aceptar la notificación. Deslizó 2 sobres sobre la mesa. Uno hacia Rená, otro hacia Scott. Rená frunció el ceño, recogiendo el suyo. ¿Qué es esto? Su petición de divorcio, dijo Elaine. ¿Y la evidencia adjunta? Scott dio un paso adelante. Espera. ¿Qué demonios es? Elaine levantó un solo dedo. Antes de continuar, agente Turner, tenga en cuenta que esta reunión está siendo documentada. Cada palabra cuenta. Su boca se cerró de golpe como si alguien hubiera cerrado la puerta de un casillero. Rená sacó los papeles. Mientras leía, su rostro cambió de irritación a confusión, y luego a un horror creciente. ¿Qué es esto?, susurró. ¿Falsificación? ¿Fraude? ¿Estados de cuenta?
Citación, levantó la vista. ¿Qué, Jack? ¿Qué es esto? La verdad, dijo Elaine simplemente. Yo no hice esto, espetó Rena. Esa no es mi firma. En realidad, dijo Elaine, abriendo otra carpeta, lo es. Y tenemos un testigo que procesó la cuenta. Ella está preparada para testificar. Rena se quedó en silencio. Scott se inclinó hacia adelante, con las manos sobre la mesa. Esto es. Ella no violó ninguna ley. ¿Ella? Señor, dijo Elaine con calma. Por favor, recuerde que todo está siendo grabado. Se congeló. Lo observé, realmente lo observé, y vi algo nuevo. No fuerza, no confianza, sino miedo. Miedo a la exposición. Miedo a perder el control. Miedo a que una placa ya no fuera suficiente para protegerlo. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentí más alto. Rena empujó los papeles lejos. Jack dijo, con voz temblorosa. Puedo explicarlo. Ya lo hiciste, respondí en voz baja. El jueves pasado. Y el jueves anterior a ese. Se sonrojó, con los ojos moviéndose hacia Scott, que ahora estaba parado perfectamente quieto. Elaine cerró su carpeta. Los veremos a ambos en la corte. Por favor, lleguen a tiempo. Eso fue todo. Sin gritos, sin drama, sin tirar cosas. Solo papeleo y silencio. El tipo de silencio que te ahoga de adentro hacia afuera. Rena se puso de pie a tropezones, pareciendo más pequeña a cada segundo. Scott puso una mano en su brazo, tratando de dirigirla hacia la puerta, pero ella se soltó de un tirón. Se fueron sin decir otra palabra. Janet hizo clic con su bolígrafo una vez mientras murmuraba, eso fue algo. Elaine se volvió hacia mí. Lo hiciste bien, Jack. No me sentí triunfante. No todavía. La venganza no era un fuego. Era un deshielo largo y lento. Y todavía tenía un tribunal por delante. Pero al salir al aire frío de la mañana, sentí algo que no había sentido en años. La libertad abriéndose paso. Entré al tribunal del condado de Lynn 3 semanas después, usando el mismo traje azul marino que había usado para bodas, funerales y el puñado de entrevistas de trabajo que me importaban. No me quedaba como antes. Mis hombros se habían redondeado con el tiempo y la cintura estaba un poco más apretada de lo que me gustaba. Pero estaba limpio, planchado y era familiar. A los 59 años, las cosas familiares te dan estabilidad. El tribunal olía a madera vieja, café pulido de una máquina expendedora y abrigos de invierno secándose a lo largo de los bancos del pasillo. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. El lugar estaba lleno. Vecinos, compañeros de trabajo, gente que nos conocía a mí y a Rena, gente que no. Un tribunal atrae a una multitud en pueblos como Cedar Rapids, especialmente cuando el chisme ya ha recorrido la mitad de la cuadra. Me senté en silencio junto a Elaine Porter, mi abogada, con las manos cruzadas en mi regazo. Ella se ajustó las gafas y se inclinó hacia mí. Recuerda, susurró. No ganas hablando. Ganas estando quieto. Deja que la verdad funcione. Asentí. La quietud se había convertido en una especie de amiga para mí últimamente. Una puerta se abrió. Todos de pie, llamó el alguacil. El juez entró, con rostro severo, cabello gris, la mirada de alguien que había visto cada excusa en el libro 2 veces. Nos sentamos. Rena entró después, vistiendo un blazer azul marino y una sonrisa tensa que parecía haber practicado en el espejo. Su lápiz labial era demasiado rojo para un tribunal, pero esa era su manera, ruidosa donde debería ser tranquila. El ayudante Scott Turner la siguió unos pasos atrás, vistiendo un traje demasiado pequeño para sus hombros. Se sentó lejos de ella, con la mandíbula apretada, como si no quisiera que nadie se hiciera una idea equivocada sobre su arreglo. Pero era demasiado tarde para eso. La idea equivocada ya había sido impresa, citada y organizada en carpetas ordenadas en el escritorio de Elaine. El juez se aclaró la garganta. Caso de Miller contra Miller. Divorcio y mala conducta financiera. Partes presentes. Demandante presente, dijo Elaine. Demandado presente, murmuró el abogado de Rena.
El juez asintió. Procedan. Elaine se puso de pie con la tranquila certeza de una mujer que afilaba la verdad como una cuchilla. Habló limpia, claramente, sin teatro. Su señoría, tenemos la intención de demostrar 3 cuestiones clave. 1. La señora Rena Miller abrió una cuenta financiera bajo el nombre del señor Miller sin su conocimiento. 2. Ella falsificó su firma en documentos bancarios legales. 3. Ella malversó fondos conyugales para actividades personales no relacionadas con el matrimonio. Susurros recorrieron la sala del tribunal. Rena se puso rígida. Su abogado balbuceó. Objeción. Tendrá su turno, dijo el juez, callándolo. Elaine levantó un documento tras otro. Estados de cuenta, formularios de cuenta, marcas de tiempo. No parecían nada especial, solo papel con tinta, pero cada hoja cargaba el peso de 5 años de mentiras. Observé cómo la cara de Rena perdía confianza. Su garganta se movió. Se limpió las palmas en su falda. Entonces Elaine dijo, la acusación llama a la señora Agnes Novak al estrado. Si la sala había estado tranquila antes, ahora se quedó en silencio total. La señora Novak, de 82 años, con el moño plateado bien sujeto, apoyada en un bastón de madera pulida, dio pasos lentos hacia el asiento de los testigos. La gente se apartó de su camino como si fuera de la realeza. El alguacil le tomó juramento. Levantó una mano temblorosa, pero sus ojos estaban agudos. Elaine sonrió suavemente. Señora Novak, ¿cuánto tiempo ha trabajado con Collins Community Credit Union? 53 años, respondió ella, con voz suave pero firme. ¿Y procesó usted la apertura de una cuenta secundaria bajo el nombre de Jack Miller? Sí, lo hice. ¿Estaba el señor Miller presente ese día? No, dijo, negando con la cabeza. No estaba. Un murmullo se movió por la sala del tribunal como el viento a través de la hierba larga. Elaine dio un paso adelante. ¿Quién se presentó como Jack Miller? La señora Novak levantó ligeramente su bastón, apuntándolo directamente a Rena. Esa mujer, dijo. Un jadeo colectivo llenó la sala. Uno de esos sonidos crudos que surgen cuando la verdad golpea el hueso. La boca de Rena se abrió. ¿Está vieja? No se acuerda. La señora Novak apretó su agarre en el bastón. Mi memoria está muy bien, jovencita. Y no me gusta que me mientan. Incluso el juez parpadeó, impresionado. Elaine continuó. ¿Y la firma en la cuenta? ¿Era consistente con las firmas que procesó para el verdadero Jack Miller a lo largo de los años? No, dijo la señora Novak claramente. Ni siquiera cerca. El abogado de Rena trató de objetar, pero el juez lo rechazó con la mano como a una mosca. Siéntese, abogado. Luego vinieron los documentos financieros. Los retiros cronometrados perfectamente con los jueves. Jueves cuando Rena tenía yoga o se reunía con clientes. Jueves cuando yo había estado en casa calentando sobras, pensando que mi vida era aburrida pero estable. Luego vinieron los recibos del hotel. Red Roof Inn, habitación 214. 3 jueves por la noche seguidos. Cuando Elaine deslizó la pila a través de la mesa hacia el juez, Rena se quebró. Esto es ridículo, gritó, poniéndose de pie demasiado rápido. Jack, diles. Diles que no crees esto. No hablé. No necesitaba hacerlo. Mi silencio era un espejo del que ella no podía escapar. Su abogado le tiró del brazo. Por favor, siéntese. No, gritó Rena, señalándome. Él está haciendo esto porque está enojado porque lo avergoncé. Él solo está. Está siendo dramático. El juez levantó una ceja. Señora Miller, a menos que quiera cargos por desacato, dejará de hablar ahora. Ella se hundió en su silla, temblando. Entonces fue el turno de Scott Turner. Se pavoneó hacia el estrado, pero la arrogancia no se sostiene bajo luces fluorescentes y escrutinio legal. Elaine hizo preguntas simples, demasiado simples para un hombre que confiaba más en la fanfarronería que en la verdad. Preguntas sobre el préstamo del barco, preguntas sobre transacciones compartidas, preguntas sobre mensajes de texto entre él y Rena, preguntas sobre los jueves.
Y en algún lugar entre mentir y decir verdades a medias, tropezó con su propia historia. El juez se inclinó hacia adelante. Agente Turner, ¿entiende que el perjurio es un delito penal? Por primera vez, Turner parecía un hombre sin placa. Cuando terminó, el juez apiló los papeles, se quitó las gafas y dijo, en el asunto de Miller contra Miller, el tribunal falla a favor del señor Jack Miller. Un aliento que no sabía que había estado conteniendo salió de mi pecho. El juez continuó. La señora Miller es la única responsable de las deudas incurridas bajo actividad fraudulenta o no autorizada. La cuenta falsificada se atribuye por la presente a ella. Al señor Miller se le otorga la mayoría de los bienes matrimoniales, incluida la residencia principal. El tribunal recomienda una investigación sobre la actividad fraudulenta para su remisión. Rená gimoteó. Realmente gimoteó. Turner murmuró una maldición por lo bajo. ¿Y yo? No sentí nada al principio. Luego algo cálido se abrió en mi pecho. No alegría, no triunfo. Algo más tranquilo. Algo como la paz. Esa noche, no celebré. No fui a un bar ni llamé a amigos ni hice nada que la gente pudiera esperar de un hombre que acababa de recuperar su dignidad. Fui a casa. Abrí el garaje. Encendí la vieja luz de neón que zumba como una abeja atrapada en un frasco. Y agarré un trapo y empecé a limpiar mi vieja camioneta Ford, una buena camioneta que nunca fingió ser nada que no fuera. En algún lugar entre el capó y la puerta del conductor, sentí que mis hombros se aflojaban. Mi respiración se hizo más profunda. Mis manos dejaron de temblar. Había perdido una esposa. Pero me había recuperado a mí mismo. Y a los 59 años, ese es un maldito buen regalo de cumpleaños. Sabes, la dignidad pesa más que la ira. Y a veces el hombre más callado de la sala termina con la última palabra, no porque la grite, sino porque la vive. Si mi historia significó algo para ti, si alguna vez se han reído de ti, te han subestimado o te han reemplazado, si alguna vez te has reconstruido después de que alguien intentara romperte, entonces comparte esto con alguien que necesite escuchar que no es demasiado viejo para empezar de nuevo. Y si quieres más historias para gente como nosotros, quédate cerca.